Hermanos, Dios les bendiga. Pues hoy me toca compartir la palabra de Dios y para mí es un gusto y un privilegio poder compartir la palabra. El hermano Gerardo salió a una de sus actividades como presidente del comité ejecutivo y estará saliendo también muy seguido, y en ese tiempo estaremos compartiendo la palabra a algunos hermanos y pues es un gusto poder compartir la palabra. Hoy vamos a ponernos de pie un momento, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir a Dios que prepare nuestro corazón para escuchar su palabra. Padre, gracias por este día, gracias porque hoy nos has traído a este lugar, gracias porque nos permites la vida, nos permites la salud, nos permites todo lo necesario para poder estar aquí, Padre, y gracias porque has puesto en nuestro corazón esa fe que nos mueve a prepararnos para apartar este tiempo, para aprender de tu palabra, Padre mío. Gracias porque esa fe nos da esa vida, ese aliento que nos hace movernos hacia ti, Padre mío. En tus manos nos encomendamos este día, te pedimos que puedas preparar nuestro corazón para escuchar tu palabra, Padre, y te pido que me uses como un instrumento para compartir también tu palabra, Padre mío. En tus manos me encomiendo y también pido por cada uno de mis hermanos que aún no han llegado o no han podido venir, Padre, que seas con ellos en sus vidas. Si tienen alguna necesidad o alguna enfermedad, Padre, fortalece su cuerpo, fortalece su fe, Padre mío, o cualquier circunstancia por la que estén pasando, Padre, los pongo en tus manos. En tus manos nos encomendamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, un momento. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y de una palabra que es muy poderosa y que es la fe. Y esta fe, y vamos a hablar exclusivamente de la fe salvadora, la fe que nos salva. Y les voy a decir algo que les va a sonar primeramente un poco extraño, pero después lo vamos a desarrollar. Para alcanzar la salvación de Dios, hemos aprendido y conocido que solamente hay un camino y que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se ha enseñado que un camino para llegar a Dios, y muchos lo creen así también, es a través de las obras. Y se pudiera pensar que es así. El único problema con las obras es que hasta el día de hoy ninguna persona ha podido presentarse delante de Dios y decirle: estas son mis obras por la cual merezco estar en tu presencia. Aunque hay esa opción, hasta el día de hoy nadie ha tenido la capacidad de presentarse de esa forma delante de Dios. Entonces, la única opción que queda es a través de la fe, a través de creer en Cristo. ¿Cómo sabemos este camino de las obras? Pues en el inicio Dios creó un entorno perfecto para el ser humano. Dios creó un jardín donde el hombre tenía todo lo que necesitaba, no tenía necesidad de nada. Y solamente Dios le dio un mandato al hombre, y fue no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no sabemos cuánto tiempo pasó en ese transcurso en que el hombre estuvo ahí en la presencia de Dios sin comer de ese fruto. Pero al final llegó el momento en que el hombre no pudo permanecer ante la presencia de Dios porque desobedeció.
Y muchas personas piensan, ¿qué pasaría? ¿Por qué? Porque ellos hicieron tal cosa, ¿cómo pudieron? Pero podemos hacer una prueba rápida en nuestras vidas y pensar cuánto tiempo podemos estar sin desobedecer a Dios. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin pecar? De modo que nosotros podemos comprobar con nuestra propia vida que el camino de las obras no es el camino por el cual podemos llegar a Dios. Porque aunque pensemos que porque ellos desobedecieron, si nosotros mismos aplicamos esa prueba a nosotros, vamos a fallar. ¿Cuánto tiempo? Incluso si en este momento hacemos la prueba y decimos, a partir de este momento voy a alcanzar la salvación por medio de las obras y no voy a desobedecer a Dios absolutamente en nada. Y a partir de este momento empezamos a pensar de esa forma. ¿Cuánto tiempo podremos lograr esta obediencia absoluta a Dios? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿1 hora? ¿1 día? ¿Cuánto tiempo va a tardar nuestro ser para que se desvíe hacia el pecado? De tal forma que no hay manera de que nosotros podamos alcanzar la justicia de Dios por medio de nuestras obras. Y aquí entra este tema que es la fe. ¿Qué es la fe? Esa palabra tan corta, pero que en este capítulo que leímos es capaz de hacer unas cosas tremendas. Y primero, esa fe nos va a llevar a depositar nuestra confianza en Dios. Pero vamos a ver qué es la fe, cuál es la definición de la fe. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchamos la palabra fe? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué viene a su corazón cuando escuchamos la palabra fe? Ten fe por la fe. ¿Qué viene a nuestra mente? Espera en Él, ten confianza en Dios. Y vamos a leer este versículo porque precisamente y a mí me gustó mucho poder estudiar y entender este texto. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es esa certeza de lo que se espera? Algunas personas incluso dicen que la fe en Dios o la fe en Jesucristo es una fe ciega, que saltamos al vacío sin saber qué va a pasar, pero la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esa palabra? Lo opuesto a la palabra certeza es la incertidumbre, es lo contrario. Pero la fe nos enseña que tenemos esa certeza de algo que estamos 100% seguros que va a ocurrir de esa manera. Les voy a poner un ejemplo para que podamos ir desarrollando esta palabra fe. Vamos a poner este ejemplo. Compramos ya sea una computadora, una moto, un carro, de lo cual hacemos todo el trámite ahí y en la tienda donde compramos el artículo nos entregan una factura. Entonces nosotros llegamos, guardamos esa factura allá en la casa, en algún lugar, y ya pues seguimos ocupando lo que adquirimos. De pronto llega una persona y nos dice, y viene acompañada de, vamos a ponerle una moto, llega acompañada de un tránsito
y nos dice: esa moto que tú tienes es mía y la que estás usando es robada. Nosotros, con toda la confianza y con toda la seguridad, le vamos a decir a esta persona y al tránsito: esta moto es mía. Pero ya se hace la discusión ahí hasta que se llega al punto donde dice: bueno, ¿cómo comprueban ustedes dos que de quién es esta moto? Y me preguntan o nos preguntan: bueno, ¿cómo compruebas que es tuya? Y le dices: yo tengo la factura. ¿Pero dónde la tienes? No la tengo en este momento, pero es mía y yo lo tengo y yo te puedo comprobar que es mía. Y se sigue la discusión hasta que dicen: ¿saben qué? Vamos a ir a traer este documento. Y yo, con toda confianza, puedo decirle: tengo la certeza, primero, de que es mía. Luego, la convicción de que voy a llegar al lugar donde puse esa factura, la voy a sacar y les voy a enseñar y les voy a decir: esto es mío. Tengo la certeza completa, la seguridad y la convicción de que eso me pertenece. Aunque no tenga yo en ese momento la factura, pero yo estoy convencido 100% de que es así. No hay manera de que me convenzan de otra cosa, aunque pongan todo tipo de discusiones, de pruebas. Yo voy a estar convencido porque tengo la certeza de que así es, y que si vamos hasta mi casa vamos a encontrar ese papel y les voy a decir: esto es así porque yo lo puedo comprobar de esta manera. Estoy totalmente convencido de que es de esta forma. Tengo la confianza total de que es así, la certeza de que va a ocurrir de esa forma. Ahora vamos a poner el caso contrario. Es un ejemplo. Yo compré un carro, pero sabía que ese carro estaba chueco, era robado, ¿no? Y tenía una factura falsa. A partir de que compro ese carro falso, ¿voy a tener la certeza o voy a tener incertidumbre? Incertidumbre total. Y siempre voy a estar evitando los retenes, ¿no? Voy a estar viendo dónde están los retenes y buscando, porque tengo incertidumbre, no tengo la certeza de nada. Pero aún así, por alguna razón llega el momento en que me detiene el tránsito y me preguntan: ¿de quién es este vehículo? Yo digo: es mío. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Tengo los papeles. ¿Dónde los tienes? En la casa. Todo eso está basado en incertidumbre, porque primero, no es mío. Segundo, no puedo comprobar que me pertenece. Y se presenta otra persona y dice: ese carro que estás llevando es mío. Y nuevamente se arma la discusión hasta que llega el momento donde tienen que comprobar de quién es. Solamente queda una opción para mí: que voy a perder ese carro y posiblemente voy a ir a la cárcel por estar cometiendo un delito. La fe es estar completamente convencido de algo, 100% convencido de algo. Vamos a seguir leyendo allá en Hebreos, capítulo 11, versículo 2, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos creen de los que estamos aquí que todo lo que vemos en la actualidad fue hecho por la palabra de Dios? ¿Y dónde tenemos esa certeza de que fue de esa manera? En la palabra. Tenemos la fe y tenemos lo que prueba lo que creemos. Tenemos la certeza completa de que lo que está escrito en este libro es 100%
verdad, 100% cierto, tenemos la certeza. Dice el versículo después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos que por la palabra de Dios, en el principio dice, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y luego dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. Bueno, hay momentos de duda, pero en todo lugar opera la fe. En todos los estudios que han estado escuchando ahí cuando se pasó por el Génesis, hay muchas teorías. Una teoría es una incertidumbre, algo que puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cuál es una teoría acerca de la creación del mundo? ¿El Big Bang? ¿Cuál otra? Que venimos de los monos, ¿cómo dice hermano? La evolución. Bueno, todo eso son teorías, y eso lo único que genera en nuestra vida es incertidumbre, confusión. Pero aún para creer en una de estas cosas necesitamos fe. Pero ahí sí es una fe ciega, porque nos estamos lanzando a lo desconocido, a lo que no sabemos. Pero la fe por la revelación de Dios es algo en lo que tenemos certeza, certeza de lo que sucede, certeza de lo que se espera. La fe es algo tan poderoso que cambia las vidas. La fe, la palabra de Dios, el Evangelio, cuando creemos en todo esto, se le compara a una bomba, a una dinamita, algo que cambia el entorno. La diferencia es que una bomba destruye, pero la fe da vida. La fe nos da ese aliento de vida. ¿Cuándo podemos nosotros declarar que Jesús es Dios? Cuando Dios nos da ese regalo de la fe, por el cual podemos decir, tú eres mi Señor y mi Dios. Cuando nosotros creemos que Jesús es Dios, estamos diciendo, Jesús, tú eres ese Dios que en el principio creó los cielos y la tierra, que a tu voz obedece toda la creación, que a tu voz, por tu voz se crearon los cielos, los mares, la tierra, las plantas, los peces, los animales. Nosotros mismos estamos creados a imagen de Dios. Cuando nosotros hablamos de esta fe específicamente salvadora, solamente nos queda creer en Dios y entonces podemos ser salvos. ¿Cómo vamos a entender esto? Vamos a ver tres personajes de la Biblia, y ahí todos están por la fe, pero vamos a ver a los tres primeros, cómo ellos lo único que hicieron fue creer en la palabra de Dios y obedecer, y por esa fe en Dios alcanzaron la justicia de Dios y alcanzaron la salvación de sus almas. Entonces vamos a tratar a este primer personaje que se encuentra ahí en el versículo 4, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué pasó en esta historia? Lo que sucedió fue lo siguiente: Dios solicitó
a Caín y Abel que trajeran una ofrenda, pero un estudio nos dice una interpretación nos dice que Dios fue específico en la solicitud que hizo a Caín y Abel para traer este sacrificio. ¿Qué fue lo que solicitó Dios a Caín y Abel? Un sacrificio. ¿Y qué solicitó de sacrificio? Un cordero que tenía que ser sacrificado, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, pero tenía un significado aún más profundo esto que Dios estaba solicitando. ¿Qué estaba anunciando Dios a través del sacrificio de este cordero? El sacrificio de su propio Hijo, y estaba dando continuidad también a lo que ya había prometido al hombre y a la mujer, que de ellos iba a venir un Salvador, y que ese Salvador iba a ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, la diferencia entre Caín y Abel es que Abel creyó a Dios, creyó que él estaba anunciando la venida de un Salvador, y como le creyó a Dios, entonces él obedeció y le llevó un cordero, y su ofrenda y su sacrificio fue agradable a los ojos de Dios, porque creyó en Dios. ¿Cuál fue la diferencia de la ofrenda de Caín entonces? Que él no creyó y dijo, bueno, Dios pide esto, pero yo voy a llevar esto. Yo voy a llevar mis obras. Voy a llevar, porque dice que llevó lo mejor de él también, ¿verdad? Voy a llevar lo mejor de mí, voy a llevar lo mejor que tengo. Dios, aquí están mis obras, te las ofrezco en sacrificio. Pero esa ofrenda fue aceptada delante de Dios. No, porque ahí hubo incredulidad, porque no creyó en lo que Dios les estaba anunciando. La fe que tuvo Abel, nuevamente dice este texto, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Abel, estoy seguro también que vio el día de Jesucristo y se alegró, porque estaba esperando la venida del Salvador que ya Dios había prometido. Desde el momento que el hombre desobedeció, Dios ya había prometido un Salvador, y ellos lo estaban esperando, y cada cosa que Dios les pedía estaba enfocado a ese Salvador, para que recordaran que en un momento ese Salvador iba a llegar. Y Abel creyó y fue declarado justo por haber creído en el sacrificio de Cristo, porque creyó que ese momento iba a llegar en que Dios iba a salvar. Abel creyó a Dios. Abel tuvo esa fe. Bueno, antes de pasar al siguiente personaje, quiero hacer una reflexión con estos dos hermanos. Los dos crecieron, muchas veces en la actualidad se atribuye el comportamiento humano al entorno, pero en este caso, Caín y Abel fueron de los primeros hombres. Tenían el mismo papá, la misma mamá, no tenían una herencia de abuelos que les enseñaran a hacer otras cosas, o tíos. Tuvieron la misma educación, tuvieron lo mismo todos. Los dos se desarrollaron en el mismo conocimiento, los dos recibieron la misma petición de Dios acerca de la ofrenda. Pero la gran diferencia es que uno creyó, uno presentó lo que pensaba que era correcto. Nosotros, como hijos de Dios,
podemos estar en una de estas dos situaciones. Podemos obedecer a Dios, creer a Dios, o también podemos pensar que podemos ofrecer a Dios nuestras propias obras. Lo que Dios nos dice de esta forma y nosotros decimos, creo que mejor no, va a ser mejor como yo pienso, creo que así está mejor. Creo que es una buena opción lo que me presentas, pero creo que esta es mejor. Y entonces empiezo a hacer mi voluntad. Después de que fue rechazada la ofrenda de Caín, todavía Dios se presentó a él para darle otra oportunidad de dominar sobre el pecado. Porque podía hacerlo. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Creer en la palabra de Dios, presentar ese sacrificio y decir, perdón, hice mi voluntad, perdóname, aquí está la ofrenda que me estás pidiendo. Bueno, pero no fue así. Conocemos la historia que sucedió después, que Caín se levanta y mata a su hermano. Esa fe por la que fue declarado justo Abel fue acepta ante Dios, pero no ante su hermano principalmente. Aunque él tuvo su visión mucho más allá, aunque su vida fue cortada de esta tierra, pero su visión y su fe de Abel ya estaban hasta la eternidad. Tuvo riquezas por haber creído en Dios, tuvo prosperidad. Lo que alcanzó después de haber creído en Dios es que fue asesinado. Pero eso es irrelevante, porque él ya estaba, su fe ya estaba hasta allá en la eternidad con Dios, y dice este texto que muerto aún habla por ellos. Y Caín siguió viviendo, pero en desobediencia a Dios, y al final esa incredulidad pues lo llevó a estar completamente separado de Dios por no creer en Dios. Entonces debemos examinar nuestra vida, y este primer personaje nos muestra el camino, que el único camino es a través del derramamiento de sangre, a través del sacrificio de Cristo. Y también la vida de Abel fue así, que murió, que fue derramada su sangre, porque nos recuerda que el único camino hacia Dios es a través de Jesucristo. Nos muestra ese camino. Bueno, ahora vamos a otro personaje que nos muestra otra cosa muy importante. Este personaje está ahí en el versículo 5, vamos a leerlo todos juntos. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí hay otro personaje bien interesante, uno que es tremendo. Este personaje dice que después de que engendró Enoc a uno de sus hijos, caminó con Dios, y luego Dios lo llevó porque caminó Enoc con Dios y lo traspuso para que no viera la muerte. ¿Qué fue lo que le dio esta fe salvadora a Enoc? ¿Qué fue lo que hizo que él fuera y se fuera con Dios directamente? ¿Qué pasó ahí? Lo mismo que Abel, él creyó a Dios, y esta lo explicaba, recuerdo que una vez lo explicaba el hermano Lalo, y también estaba revisando otro estudio que dice que la mejor manera de explicar cómo sucedió esto en la vida de Enoc fue como lo hizo una niña. Dice que después de escuchar su clase dominical le preguntaron qué fue lo que aprendió, y él dijo: hoy vimos sobre Enoc,
Y le dijo, a ver, cuéntame, ¿qué aprendiste de Enoc? Dice, pues Enoc era un hombre al cual Dios visitaba. Y Dios le decía a Enoc, ven, vamos a caminar, salgamos a caminar. Y Enoc decía, sí, salgamos a caminar. Y caminaba con Dios, obedecía a Dios. Y así todos los días, hasta que un día caminando Enoc con Dios, Dios le dice, ya es tarde para regresar a tu casa, queda más cerca mi casa, mejor vamos a mi casa. ¿Y qué dijo Enoc? Vamos. Nosotros como creyentes tenemos una vida así con Dios. Todos los días cuando salimos, caminamos con Dios. Y cada día que avanzamos en esta tierra es un día más cerca a estar con Dios. Hasta que llegue un día en que Dios nos diga, ¿sabes qué? Ya estás más cerca de mi casa. Vamos a la casa donde ya tengo un lugar preparado para ti. Donde Dios tiene preparado un lugar para nosotros. La vida de Enoc nos muestra el caminar con Dios en nuestra vida diaria. ¿Cómo caminamos con Dios? Bueno, Dios nos dice, hablemos en la mañana, y entonces, ¿qué hacemos? Hablemos, Dios, vamos a hablar. ¿Y qué hacemos? Oramos. Bueno, ahora voy a escuchar a Dios. ¿Qué hacemos? Escucha lo que te voy a decir. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos la palabra de Dios. Una vida caminando con Dios. Surgen dificultades, Dios dice, no te preocupes. Cuando viene la incertidumbre, ahorita por muchas circunstancias en el país, en la comunidad, en donde sea, hay incertidumbre, y Dios nos dice, no te preocupes, yo tengo el control. ¿Confías en mí? Ten paz. Caminemos con Dios. La vida de Enoc nos enseña a confiar completamente en Dios. Un ejemplo muy rápido, ahorita, incluso en la mañana que venía para acá a ver lo que nos tocó del aseo, escuché que estaban platicando dos personas acerca de lo que está pasando en la comunidad, y bueno, he escuchado sin fin de pláticas, ¿no? Y hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todos están así, ¿qué va a pasar? Pero luego estaba recordando el salmo que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice Dios, confía en mí, no tengas incertidumbre, ten certeza. Porque nuestra ciudadanía dice que no está aquí en esta tierra, sino que está en los cielos. Y eso lo entendió perfectamente Abel y Enoc. Su mente no estaba limitada a lo terrenal, sino que su mente ya estaba en la eternidad con Cristo. Entonces todo esto que estaba sucediendo en la tierra para ellos era irrelevante, secundario, no les quitaba la paz con Dios. Confía en mí. Ellos vivieron caminando con Dios en todo tiempo, y en especial Enoc dice que fue llevado y traspuesto para no ver muerte, porque caminó Enoc con Dios. Por la fe ahora nosotros caminamos con Dios, no por nuestras obras, porque dijimos hace rato que si nos ponemos a pensar cuánto tiempo duramos sin pecar, estoy seguro que sería un tiempo muy corto. Caminamos con Dios porque creemos en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hasta que llegue un momento en el que Dios nos diga, bueno, ya es hora de que vengas a la casa, ya está tu lugar preparado para ti. Y anhelamos ese momento porque confiamos en Dios, porque tenemos la certeza de lo que nos espera a nosotros y la convicción de lo que aún no podemos ver. Eso es la fe. Bueno, pero aún nos queda
otro personaje también muy importante, que es Noé. Noé nos va a enseñar algo muy importante también. El versículo 6 vamos a leer todos juntos, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe. Noé nos va a enseñar otra cosa muy importante, que es el testimonio. Abel nos muestra el camino que es a través de Jesucristo, a través del derramamiento de sangre. Enoc nos muestra que es necesario caminar con Dios, y Noé nos muestra que es necesario tener un buen testimonio, mantener nuestro testimonio. ¿Cómo mantenemos nuestro testimonio? ¿Cómo se mantiene nuestro buen testimonio delante de Dios y de las personas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Creer primeramente en Dios y luego obedecerlo. Cuando creemos y obedecemos en Dios, tenemos este testimonio. Y algo muy interesante en la vida de Noé, dice que estuvo muchos años construyendo esta arca, dice, de cosas que no se habían visto. Otra vez la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos pensaban que Noé estaba loco, porque estaba construyendo el arca en una montaña y anunciaba cosas que aún no habían sucedido. Y estuvo predicando, y ¿cuántas personas se convirtieron? Solamente su familia. El testimonio de Noé salvó a su familia, porque todos creyeron en quien Noé estaba confiando, y en quien Noé estaba confiando era en Dios, porque el que le dio esa palabra es fiel y es verdadero. Entonces Noé nos enseña acerca del testimonio, que nosotros como creyentes también tenemos que mantener un buen testimonio, y que ese testimonio habla, que ese testimonio predica. Y primeramente, ¿a quién? A la familia. Ese testimonio primeramente y especialmente es para la familia. Los padres para la esposa, para los hijos, la madre hacia sus hijos, los hijos tienen ese testimonio de lo que le están enseñando sus padres, porque esa fe es para salvación de nuestras almas. Les voy a pedir que busquen ahí en Hebreos, ahí están en esos mismos versículos, el 10:39. Vamos a leerlo todos juntos, dice: porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y seguimos leyendo todos los personajes que vienen ahí en este libro de Hebreos, cosas tan grandes que hicieron por la fe. Dice que por la fe taparon bocas de leones, por la fe derribaron muros. ¿Por qué? Por la fe, porque solamente lo único que hicieron fue creer en Dios. Por la fe, los amigos de Daniel, cuando fueron echados a ese horno ardiente, no les pasó absolutamente nada,
Por fe dice que cayeron los muros de Jericó. Lo único que hicieron fue creer que iba a suceder, tener la certeza de que iba a ocurrir de esa manera. Por la fe nosotros creemos que Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Por la fe creemos que esa muerte fue por nuestros pecados. Por la fe creemos que Él resucitó. Por la fe creemos que ahora Jesús está a la diestra de Dios, y por la fe creemos que Él va a regresar por nosotros. Y por la fe sabemos que Él tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros, porque para eso Dios nos creó, para estar con Él desde ahora y para siempre, para alabar su nombre por la eternidad. Y esa fe nos da la certeza completa en nuestra vida. Y vamos a leer por último el versículo que está allá en el capítulo 12, vamos a leerlo todos juntos. Hebreos 12, capítulo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La razón solamente hay una razón por la que no podemos creer en Dios, y es por el pecado. Tenemos que dejarnos de excusas, de decir es que lo que estoy pasando, o lo que me pasó, o lo que hace esta persona, o cualquier pretexto, porque en realidad lo único que nos separa de poner nuestra confianza en Dios es el pecado. Si detectamos a tiempo, como le ocurrió, Caín tenía la oportunidad de hacerlo y fue advertido de que podía dominar sobre el pecado. Nosotros también somos advertidos. La única razón por la que no podemos someternos a Dios totalmente es por el pecado. Cuando nosotros estemos listos para confesar a Dios nuestros pecados, el Espíritu Santo va a estar lista para hacer efectiva la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, aún como creyentes, y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En ese momento la palabra de Dios se hace efectiva en nuestra vida. ¿Qué quiere decir que se hace efectiva? Que empieza nuestra vida a cambiar. El primer paso para tener esa vida en comunión con Dios, para tener ese caminar con Dios, es poner toda nuestra confianza en Dios. Alejarnos de ese pecado que nos detiene, confesarlo a Dios y poner toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él es un Dios fiel y Él es un Dios justo. Y esa fe, hermanos, nos va a llevar a hacer grandes obras, tal cual como está escrito en este libro. Y dice, también he compartido en otras ocasiones, que el libro de los Hechos aún se sigue escribiendo por las obras de los hijos de Dios, que no están acá en la Biblia, pero que las pueden encontrar en muchas biografías, o simplemente las pueden escuchar por historias de cómo Dios ha obrado grandemente a través de sus hijos. Por la fe podemos llevar la palabra a una persona, teniendo la certeza de que el Evangelio es poderoso para cambiar esa vida, para que esa persona tenga una nueva vida. Por fe podemos ir a otra comunidad llevando el Evangelio, porque tenemos la certeza de que ese mensaje es fiel y es verdadero. Por fe podemos pedir por nuestra familia, porque Dios tiene ese buen deseo hacia nosotros de restaurar
nuestra comunión con Él, pero también de restaurar nuestra vida, nuestra familia, porque Él es poderoso. Por la fe podemos acudir a Dios y por esa fe podemos ver cosas grandes, y por esa fe Dios puede usarnos para hacer cosas enormes. Por esa fe Dios nos puede usar para ser líderes, para ser misioneros, para ser pastores, solamente por la fe. Pongamos nuestra confianza total en Dios, teniendo la certeza de lo que nos espera y esa convicción del resultado que vamos a obtener al poner nuestra confianza en Dios. Les pido que se pongan de pie un momento, hermanos, vamos a orar. Y si nos falta fe, pidamos más fe a Dios. Si tenemos dudas, si tenemos incertidumbre, pidamos esa certeza a Dios, pidamos esa fe, esa convicción, que estemos totalmente confiados en Dios. Padre, gracias en este día porque a través de tu palabra conocemos que todo lo que tiene que ver con nosotros va mucho más allá de este mundo terrenal, de nuestras posesiones, de nuestras luchas, de la prosperidad, de la riqueza. Es mucho más, Padre mío, porque esa fe tiene que ver con nuestra alma, con esa fe tiene que ver con que creemos en ti, Padre, que nos puedes dar una vida nueva, una vida eterna a tu lado. Padre, y cuando pensamos en la eternidad, todo se hace tan pequeño, Padre mío. Padre, te pido que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a creer en tu palabra, a confiar completamente y tener esa certeza de lo que creemos, Padre, a tener esa certeza en tu palabra, a tener esa certeza de ir a donde nos envíes, Padre mío, porque no vamos en nuestro nombre, no vamos por nuestras fuerzas, sino vamos en tu nombre, Padre, en tu poder. Úsanos, Padre, y cumple tu propósito en nuestra vida, Padre. Prepáranos, Padre, límpianos de todo pecado, Padre. Pruébanos para que nuestra fe sea pura, Padre. Padre, ponnos a prueba, Padre, si nuestra fe está fallando, si nuestra vida está titubeando, Padre. No nos dejes alejarnos, Padre. Tráenos nuevamente, pruébanos, Padre mío, y sé que esta es una petición difícil, Padre, porque tus pruebas son difíciles, pero ahí en esas pruebas, Padre, ayúdanos a confiar en ti, teniendo esa certeza de lo que esperamos y a dónde vamos, Padre mío. Y Padre, ayúdanos a llevar este mensaje a otros lugares también con esa convicción y esa certeza de que vamos en victoria y en poder, porque servimos a un Dios poderoso y victorioso, Padre, que no estamos teniendo una fe al vacío ni al azar, sino una fe con certeza en ti, Padre, que eres fiel, que eres bueno y que ya tienes todo planeado, Padre. Nada sale de tu fidelidad, Padre mío. Ayúdanos a confiar y a ir en esa fe a donde nos envíes, Padre. Úsanos, y quizá no pedimos, Padre, salir en ningún libro ni que nos recuerden, sino que nuestro nombre esté inscrito ahí, que hayamos alcanzado esa justicia a través de la fe, pero sí pedimos, Padre, que nos uses, que podamos ver ese poder de la fe caminando contigo, llevando tu palabra a otros lugares, Padre, llevando tu palabra a nuestra familia, a nuestras vidas, a nuestros padres, a nuestros tíos, a todos los que nos rodean, Padre, que esa fe pueda hablar con fuerza a través de nuestro testimonio, pero también a través de nuestras palabras, Padre. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.